Dando seguimiento a nuestras sesiones mensuales del Hospital Guadalupano de Celaya, en este 2025 contamos con la presencia del doctor Jaime Guerrero Medrano, al cual le agradezco que se haya tomado el tiempo para podernos recopilar una serie de casos y venir y presentarlos aquí. El doctor es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y hizo su posgrado en patología en el INCA, Instituto Nacional de Cancerología, y lleva con nosotros 26 años ya. Entonces yo creo que tiene algo de experiencia en lo que nos va a compartir esta mañana acerca de casos de oncología en un hospital de segundo nivel. Bienvenido y gracias, Jaime. Muchas gracias, Emilio. Buenos días, muchas gracias por estar aquí conmigo y presentarles una serie de casos. Lo más simple posible voy a hacer. Es muy difícil para la gente no relacionada con el tema entenderle a un patólogo. Entonces, lo más simple y sencillo son casos de 5 o 7 minutos. En algunos me voy a extender un poquito porque está algo complejo el tema. Entonces hay algunas áreas grises en la patología en el cual trataremos de resumirlas brevemente y sencillamente que le entienda a todo el mundo. Bien, el primer caso es una mujer de 48 años que me llega con una biopsia pleural. Usualmente las biopsias pleurales son lesiones, son fragmentitos pequeños, menos de 1 centímetro o 5 milímetros, 4, 5, 6, dependiendo de la facilidad de hacerlas. Algunas veces no es tan fácil hacerlas, a veces sacan mucho, a veces sacan pocos. Entonces el punto es qué es lo que voy a ver al momento del microscopio cuando se encuentra este tipo de materia. Esta es una biopsia de la pleura parietal. Está estoy agarrando aquí la onda. Es el recubrimiento epitelial, el estroma, se ve laxo. El componente ahí, células fusiformes, células con algunos de núcleo pequeño redondo, parecen linfocitos. Viendo este fragmento, empieza uno a elucidar el microscopio si es una lesión reactiva, si es una lesión benigna, si es un mesotelioma papilar o si es un mesotelioma bifásico. Entonces se ve mayor cantidad de componente inflamatorio. Viendo estos fragmentos me da la impresión que era un proceso reactivo. El punto más importante es cuando en esos pacientes de biopsia milimétricos se ven este tipo de células grandes, redondas, que tienen un citoplasma vaculado y un núcleo excéntrico que muchos han conocido, células femenino serio. Entonces, este es el panorama. Entonces, ¿qué posibilidades diagnósticas existen? ¿Es una lesión primaria pulmonar? ¿Es una lesión metastásica a la pleura? ¿O es un mesotelioma, algunas variantes raras del tipo de mesotelioma? Bien, a mayor aumento, las atipias. Este es un marcador de inmunohistoquímica, una sustancia dirigida a citocromatina 7 que es positiva en el citoplasma. Se alcanza a ver a los núcleos azules y la tinción de cuadro reactivo utilizado se ve café. Este es otro marcador que se llama anapsina A. Este es un marcador específico para el tipo de neumocito tipo 2, un revestimiento epitelial que está presente, lo tenemos en la superficie alveolar. Entonces, con estos dos marcadores, o básicamente con la anapsina A, podemos decir que esta es una lesión primaria pulmonar. Entonces, la anapsina A es específica.
aunque algunos otros tipos de tumores la presentan. Entonces, el resto de los marcadores que se le hicieron, mamá citocaratina 7, napsina positivo, P40, que es un marcador también de tipo epitelial pulmonar, que marca el carcinoma escamoso, no tenía la apariencia de carcinoma escamoso, citocaratina 20, lesión para determinar algún tipo de lesión metastásica, gastrointestinal, pancreatobiliar, el TTF1, que aparece en lesiones de mama, lesiones tiroideas y también en lesiones gastrointestinales, antígeno carcinopulmonario, y el CDX2 para lesiones de tipo gastrointestinal, y el GATA3, que incluye para algunos tipos de lesiones uroteliales, y para el cáncer de mama, esta es una mujer. Entonces, en el diagnóstico diferencial, las lesiones metastásicas en mujeres, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama podría estar presente. Inicialmente aparece una metástasis, que son pocas veces que uno ve que la lesión de mama aparezca metastásica, que no se logra detectar clínicamente con los avances en la medicina y con la mastografía. Entonces, la mayor parte son diagnosticados primariamente en la mama, y algunos tipos después, cuando el tratamiento médico, quimioterapia, radioterapia y posteriormente en el seguimiento se detecta una lesión pulmonar, que me ha tocado ver 2 o 3 casos, lesiones metastásicas con primario de mama. Entonces, el diagnóstico en este caso particular es un cáncer primario de pulmón, adenocarcinoma. Los tipos de una forma muy sencilla para que le entiendan, las formas in situ, mucinoso, no mucinoso, y el más común, el adenocarcinoma, que las siglas en inglés que significan sin un patrón específico de reconocimiento, que se le va a poner un nombre claramente como una variante de adenocarcinoma, y el más común es el de tipo inespecífico. Estos son los patrones de crecimiento, que es el más común. Hay que recordar que el cáncer de pulmón ha cambiado desde hace 30, 40 años, en el cual el carcinoma escamoso era el más común, carcinoma escamoso, carcinoma epidermoide el más común. La actualidad, el adenocarcinoma ya representa aproximadamente el 65% de todas las lesiones pulmonares, y usualmente es una lesión periférica, el 65% más o menos está en la periferia. Las variantes de adenocarcinoma que existen son celos en el nivel serio, coloide, diferenciación entérica, hepatoide, rhabdoide. Entonces, cuando uno lo ve, tiene que pensar al momento si es una lesión primaria o es una lesión metastásica. ¿Por qué? Pues es muy fácil cuando uno lo ve así, dice células en el nivel serio, puede ser metástasis, pero en la práctica, y más básicamente viendo encerrado ahí en la oficina en el microscopio, nomás que tiene una biopsia y que a veces es difícil encontrar información clínica, y esa es la parte que uno hace escondido en el laboratorio de patología, una laminita viendo un paciente. Entonces, algunas veces cuando uno no lo puede definir, pues la facilidad que uno puede saltar de un paciente a otro paciente viendo una laminita, entonces en ese problema uno no lo tiene, porque ahí están los pacientes o pedazos de pacientes en una biopsia, o en una biopsia excisional, o en una pieza quirúrgica. Entonces, el diagnóstico de este paciente es un adenocarcinoma variante de células en el anillo sello primario del pulmón. Así de simple. El siguiente caso es un hombre de 78 años que también hizo una biopsia de pulmón. Aquí se fue un poco más amplio, tenía facilidad para hacer el procedimiento quirúrgico, y le extrajeron este pedazo de pulmón. Se ve muy grande, pero es una lesión de 4 por 3 centímetros. Lo que estamos viendo en la superficie, esa pequeña película violácea, amarillenta, es la pleura visceral. Está pegada al pulmón. Aquí está la lesión, es una lesión que medía pequeña, 1.5 por 1 centímetro, rompió la pleura visceral. Vean, esta es la parte de la pleura visceral, aquí está rota. Pero esta es una lesión que estaba pegada hacia el borde quirúrgico,
y viéndola al microscopio se ve este patrón tubular papilar, entonces revestida por células, aunque aquí no se ve muy bien, ahorita le voy a poner otra, se ve un citoplasma denso, eosinófilo, núcleo hipercromático, y ahí se ve un poco más las características nucleares. Entonces tenía un patrón de crecimiento papilar, tubulo papilar, visión periférica y un patrón sólido, o acilar, patrón acilar, papilar, tubular. Pues la cosa es de que se utilizan criterios morfológicos en la patología que a veces uno los ve muy similares. Entonces, una lesión periférica que rompe la pleura, entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es el diagnóstico? Hay dos opciones. Sería la variante, la más específica, lesión periférica pulmonar, el adenocarcinoma sin alguna especificación usual, o sería una lesión metastásica al pulmón, o sería un mesotelioma. Y dentro de los mesoteliomas, pues hay tres tipos de mesoteliomas. De forma el epitelioide, el bifásico y el sarcomatoide, y variantes morfológicas poco comunes, por decirles, de células pequeñas, el coloide, el linfoplasmocítico, el pleomórfico, decidoide. Entonces, pero aquí con estas características, básicamente al momento inicial, pues una lesión periférica, adenocarcinoma, está rompiendo la pleura, pues usualmente aquí entra el panorama, se abre, intuye el mesotelioma. Desgraciadamente, con la pura morfología algunas veces no es posible llegar a un diagnóstico. ¿El por qué? ¿Por qué? Porque ya ahorita, pues obviamente, el avance en la patología de la década de los 80 con el advenimiento de la inmunohistoquímica cambió el panorama. La evolución nos hizo encontrar más opciones diagnósticas y nuevas entidades y nuevas morfologías. Entonces es un cambio continuo, como en muchas áreas de la medicina, y la patología no fue la excepción. Y actualmente la patología molecular está desplazando algunos puntos morfológicos, pero yo creo que la patología no va a desaparecer. Me dijo un radiólogo hace años cuando llegué aquí que si la patología iba a desaparecer. Le dije, pues, yo creo que en los próximos 50 años no. Le dije, pues a lo mejor yo quiero durar 50 años, si no, ¿de qué voy a vivir? Y ahorita a lo mejor la patología molecular va a desplazar al patólogo, yo creo que a lo mejor tampoco, pero así es la evolución. Entonces, las opciones diagnósticas: mesotelioma o adenocarcinoma primario del pulmón, que es difícil, definitivamente. Tiene un patrón acinar, un patrón sólido. Entonces, ¿cuál es? Los dos más, ¿es un adenocarcinoma primario del pulmón o es un mesotelioma epitelioide? Que dentro de los mesoteliomas es el tipo más común de los mesoteliomas. Entonces, este es un marcador de citoqueratina 7, aquí se ve muy claramente el núcleo azul, la tinción café rojiza del citoplasma con este marcador de la citoqueratina 7. Este es el WT1, que es un marcador, un factor de transcripción que está presente en el núcleo, y lo que se tiñe aquí es el núcleo. El citoplasma prácticamente no se tiñe, todos los núcleos se ven cafés. Y el otro marcador, calretinina. Entonces, esos tres marcadores que son diferentes y que marcan alguna diferencia. Entonces, se le hicieron otra serie de marcadores, los demás negativos. El punto de vista de la inmunohistoquímica se basa básicamente en no ser un inmunodependiente, un patólogo inmunodependiente en el cual se tenga que recurrir a la inmunohistoquímica para definir todos los casos. ¿Por qué? Porque algunas veces esto pues trae el costo, es caro. Entonces, una serie de marcadores con los cuales uno puede definir específicamente qué utilizar. Por ejemplo, el TTF1, que se utiliza básicamente
con un marcador para adenocarcinoma negativo, el antígeno carcinogenonario, una lesión parametastásica, y los tres acá arriba, bueno, predominantemente estos dos que se utilizan para el mesotelioma. Hay otra serie de marcadores que se utilizan en el mesotelioma y les podría mencionar otras 10, 15, por los que más comunes o lo que uno utiliza, o por lo menos, es la carretinina y el WT1. Entonces, con esto pues ya le estoy diciendo el diagnóstico. Este paciente padece un mesotelioma de tipo epitelioide, una lesión agresiva. ¿Y cuál es la importancia que uno da la inmunohistoquímica con esta serie de marcadores? Pues cambia el panorama, aunque el panorama del diagnóstico y el panorama del tratamiento, pero el resultado, desgraciadamente, pues no va a ser tan agradable ni para uno ni para el otro. En términos generales, las lesiones pulmonares, adenocarcinoma o los carcinomas de no células pequeñas, como en la literatura se utiliza, y el carcinoma de células pequeñas, y los no células pequeñas incluyen el carcinoma escamoso, el adenocarcinoma, carcinoma de células grandes y variantes, otros tipos de tumores epiteliales. La probabilidad de que esté vivo en el primer año es como el 30% con tratamiento, a los 5 años no, el 20% está vivo. Entonces esos son términos generales. Ya para especificaciones pues hay un tema del uso de quimioterapia y con medidas más, con resultados más amplios que lo podría dar el oncólogo médico, pero el panorama, quien padece mesotelioma, viéndolo uno ahí encerrado en el microscopio, dice pues debe ir comprando, ya hacer todos sus arreglos, ponerse la vida en orden y tratarse de despedir y buscar una cajita de faros a ver si la encontramos, porque el panorama no va a ser nada alentador. Desgraciadamente todavía sí existe esto. Entonces el diagnóstico final es un mesotelioma epiteloide. El tercer caso, es de consulta, y como en todas partes, la segunda opinión es muy importante, que la premisa que de hace años que el patólogo es el que sabe todo y es el que tiene, lo dijo el patólogo, pues yo creo que ha cambiado y es igual también hace años. La segunda opinión es muy importante y todo está expuesto, así como en cualquier área de la medicina, una segunda opinión de patología también. Este es un caso de una que ya tiene un diagnóstico, una lesión cutánea en la mandíbula, que tenía 5 años de evolución y que tenía 6 meses de crecimiento en los últimos 6 meses rápido. Entonces sí, esto era una lesión de 1.5 por 1 centímetro. Esto llama la atención. ¿Y por qué esperó 6 meses para quitársela? Pues la desidia, la cuestión de que le hacía falta el tiempo, o lo más común que nos sucede a todos, que nos da miedo que nos digan que vamos a tener algo malo, y todo el mundo, incluso a lo mejor hasta uno, no se hace algunos estudios por el temor a que le den una mala noticia. Yo tardé como 4 años en hacerme una rectosigmoidoscopía porque tenía miedo que tenía cáncer de colon. Me tardé como 3 años. Esta es la lesión, una lesión cutánea, la lesión inicial. La lesión inicial era hasta oscura, y el crecimiento de esta lesión café clara de bordes no tan bien definidos. Entonces, toda lesión inicialmente pigmentada, que tiene un crecimiento, cambia de color, es un signo indirecto de que algo está sucediendo ahí en ese tipo de lesión. Entonces pues da miedo. Entonces obviamente pues ya todo el mundo sabe, es una lesión pigmentada. ¿Qué es? ¿Es una lesión benigna o es una lesión maligna? ¿Sí? Cualquier médico lo podemos decir, pero al microscopio ese es el panorama diferente que encuentra uno, en que las posibilidades diagnósticas se amplían. En mi opinión, desde que inicié en este mundo de la patología, en mi opinión, yo creo que es la medicina interna microscópica, en el cual uno se basa en criterios y se basa en características nucleares y se basa
en algunos detalles finos en los cuales puede decir es una lesión benigna o una lesión maligna, que a veces no son tan fáciles de definir. ¿Por qué? Porque la interpretación morfológica es subjetiva. La impresión que uno tiene cuando ve un patólogo y la ve otro patólogo, podemos tener una discordancia en cuanto al diagnóstico, y no empiezan las visceralidades y que te apuesto, que yo y que te lo dije. Pues cuestiones viscerales yo creo que la medicina no cuentan. Lo que cuenta es tener criterios claramente definidos para llegar a un diagnóstico. En este caso, la lesión es dérmica, se encuentra en la epidermis, pigmentada, células pequeñas, tiene la apariencia de un proceso inflamatorio, y esto es pigmento. Entonces este pigmento es melanina, cuales son melanófagos, mejor conocidos como macrófagos con pigmento de melanina, que también está presente en las células tumorales. ¿Son células tumorales o son macrófagos con pigmento de melanina? Entonces una lesión que está en la epidermis y a lo mejor en la dermis pigmentada. Entonces hay algunas veces que estas lesiones son completamente pigmentadas, que dejan no ver las características nucleares. Las características nucleares es la piedra angular, en el cual el patólogo si es una característica benigna o una característica maligna. Esta no se ve el núcleo, se ve puro pigmento. Aquí esta célula que se ve que tiene esas inclusiones, tiene la apariencia de ser una célula melanocítica y el proceso inflamatorio ahí presente. Entonces, cuando sucede esto, hay un procedimiento que se utiliza en la patología para despigmentarla y ver si esas células son tumorales o no tumorales. Esta es la apariencia a nivel de la epidermis. En la epidermis se ven que tiene núcleo grande. Si lo comparamos esta célula melanocítica, estas melanocíticas con las células epiteliales del estrato escamoso, pues el tamaño es más o menos similar y nosotros nos basamos en tamaño. Si es grande, cómo es la forma, esos son detalles que pues tiene uno que aprenderlos. Y si tiene migración a través del estrato escamoso, esto va hacia el estrato córneo. Entonces ahí más está en la unión en la región basal. Aquí las características nucleares pues sí ya le sacan un susto, ya se ven más fusiformes con nucleolo y algunas ahí mitosis celeste, células atípicas que asustan a uno. Hay algunas entidades que son névicas, que tienen algunas características citológicas muy agresivas morfológicamente, pero son benignas. Algunos de ellos es el nevo de células fusiformes. Entonces, esta es una lesión benigna, una lesión maligna. El diagnóstico inicial por otro patólogo fue un melanoma delgado, parece que 2 milímetros de grosor. Ahí se ven horribles. Era un patólogo muy conocido en Monterrey, células monstruosas. Estos se ven que están en el estrato córneo, hipercromáticas. A mí me da la impresión de que estas son células con cambios degenerativos, pignosis y degeneración nuclear. Entonces, tiene este componente. Este componente es el componente dérmico, la aparición de lo que se veía oscuro. Ese es en lo que estaba el diagnóstico inicial. Entonces, se ven ovoides, algunas son hipercromáticas con ligera variación en el tamaño. Entonces, esto es un melanoma. Hay una variante de melanoma que se llama melanoma nevoide, que en las descripciones iniciales de los casos que se empezaron a aparecer, se confundió con un nevo intradérmico, por eso hay el melanoma de tipo nevoide. Nevoide porque parece nevo, entonces algunas veces uno parece no debe actuar tan ligero en la patología, porque es el último filtro que tiene la clínica para determinar una lesión si es maligna, es una lesión benigna.
Entonces, si uno lo diagnostica como benigno, dentro de un año ya tiene metástasis a la ingle o a la axila, pues ahí primero queda uno mal, en ridículo como profesional, que debe hacer más el intento por ser más preciso, y el otro, la desgracia familiar y los sentimientos que y de perdido una mentada madre para el patólogo que hizo el diagnóstico no nos podemos evitar. Entonces, hipercromática redonda, entonces, ¿qué tipo de lesión? Benigna o maligna, tiene dos componentes, una lesión componente epidérmico, otra lesión en la dermis, otras que tienen células que tienen inflamación, será un melanoma en regresión, que tiene un componente inflamatorio, o sea un neurodisplasico, que también puede tener elementos inflamatorios. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Es un melanoma. Esos son cuando estaba viéndola, ¿cuáles son los posibles diagnósticos? Ahí los tienen. Como les digo, afortunadamente uno puede pasar de un paciente a otro, pues ahí los tienen laminitas. Entonces, cuando uno se le agota la ardilla y que ya no tiene nuevas ideas que tener, entonces lo deja y tiene otro día, o lo ve en la tarde, lo ve en la noche, lo ve el siguiente día. Entonces, ese es el motivo por el cual, en mi opinión, yo no hago diagnósticos de un día para otro, porque esto no nomás es un caso que uno tiene 5 o 7. A lo mejor si uno ve vesículo y apéndice, pues sí tiene apendicitis, que no tiene importancia. A lo mejor, pues una vesícula, pero algunas, yo creo que en la actualidad ya vesículas, apéndices, pues sí las ve, pero el problema más serio que en la patología le interesa a uno la oncología. Es el motivo por el cual, cuando estaba un joven, dije, no, pues que voy a tener problemas, voy a hacer problemas con los tumores, y a todos los patólogos me gustan los tumores. Pues entonces, donde debe ser es irse a donde hay y donde uno puede tener acceso, y afortunadamente tuve acceso a un lugar de alto nivel. Yo creo que ya no es tanto, porque los veo como que ya están goteando. Entonces, se le hace esta serie de marcadores. El punto aquí es decir, es una lesión pigmentada, así. Entonces, el punto es benigna o maligna. Hay unos marcadores que podrán definir esto. Diferentes marcadores se utilizan para el diagnóstico de lesiones pigmentadas: proteína de Cesena, HM45, melana, recientemente el SOX10, que es un marcador melanocítico. Aquí en este caso, donde envió los estudios, le hicieron P16. El P16 es una proteína involucrada en el ciclo celular, y lo que nos está diciendo que tiene como dicen los down regulación, en el cual hay un bloqueo en el ciclo celular que impide que los genes, protoncogenes, hagan su trabajo y detengan el crecimiento. Recientemente hay uno que ha aparecido que se llama PRAME. Se llama PRAME por las siglas en inglés: preferencial antígeno de melanoma, antígeno preferencialmente expresado en melanoma, en siglas en inglés. Y esta lesión inicial, este tipo de marcador, que parezca raro, así fue detectado en testículo, células testiculares. ¿Qué tiene que ver el melanoma con el testículo? Bueno, pues entonces algunos marcadores lo utilizan y ven la utilidad, y esto se determinó que básicamente es un buen marcador, aunque no específico. Vuelvo a repetir, no todos los marcadores que se utilizan en multiquímicas son específicos y sensibles. Hay algunos que tienen mayor especificidad o mayor sensibilidad, pero lo que sí, este marcador, el PRAME, que tiene una alta probabilidad, es diferenciar lesiones benignas de malignas. Entonces, el PRAME, como dice, preferencialmente expresa el melanoma. El 90% de los melanomas lo expresan, los nuevos no. Entonces, y el Caio-67 es un marcador que está relacionado con el ciclo celular. Si está en síntesis, si está en fase G1, fase G2, o está en fase G0. El Caio-67 determina si es una lesión que está en
continuo, replicación celular, y se expresa aquí por la expresión bajo, menos del 1%, pero lo que tiene es una lesión de lento crecimiento, es una lesión benigna, el PRAME fue negativo. Entonces, basado en eso, pues ahora sí se le quita a uno la ansiedad y las anginas se desinflaman, vuelven a su posición natural, viéndolo ahí en la patología, y queda uno en una, pues ya más tranquilo, y puede dormir en la noche cuando uno está pensando, yo tengo este caso, tengo otro caso, ¿cuál es la importancia? Pues sí, el peso que representa ser un diagnóstico y los resultados, y básicamente los resultados se dan a largo plazo. Cuando pasa uno en la calle y le dice, mira, no me equivoqué, eso es lo que más le queda a uno de satisfacción. Entonces la satisfacción es ser precisos, aunque el PRAME aquí me basé en eso, el 90% lo determina, pero hay algunas lesiones en las cuales pasan desapercibidas o no lo tienen tan común. Uno de ellos es el melanoma melanoma delgado, el melanoma in situ, pero como el marcador que hay en los 67 fue menor del 1%, pues entonces dije, la lesión es prácticamente benigna. Entonces, y para el paciente decirle que tenía melanoma, aunque sea delgado, y decirle que no tiene melanoma, pues le da un descanso y él ya puede estar tranquilo, y la familia quitarle el peso a la madre angustiada que estaba ahí esperando el resultado y que insistía que si ya tengo el resultado. Pues obviamente, pues una mamá, lo que más le duele son los hijos, a pesar de que este muchacho ya tenía 35 años. Entonces el diagnóstico fue un neodisplásico. Este caso es un poco más complejo, es un hombre de 60 años con un tumor en la fosa nasal derecha. Inicialmente, cuando nomás de pláticas escuché que tenía una lesión en la parte de la fosa nasal, tenía obstrucción, no podía respirar, también tenía una lesión en el seno maxilar del lado derecho. No pude conseguir la radiografía porque les digo, pues solamente uno ve pedacitos de tejido, y los pedacitos de tejido algunas veces necesito información radiológica, pero pues a lo mejor aquí no es el 100% que la necesite, pero sí las lesiones de tipo óseo, esas usualmente las pido porque ahí me cambia el panorama, y me ha cambiado esa apreciación que tengo en toda lesión ósea, ver las radiografías, porque cuando uno al microscopio se puede asustar. Recuerdo hace algunos años una lesión de un paciente de Dolores Hidalgo, una lesión en el fémur como de 20 años. Cuando veía el microscopio, el pedacito de tejido, después de calcificarlo, quitar el duro, hacerlo blando y verlo en el microscopio, se veía horrible completamente. Como el patólogo a veces se veían células monstruosas, entonces es un osteosarcoma. Pero la información clínica, pues en la placa radiográfica, a ver cómo está, a ver si esto viendo el microscopio, viendo la radiografía, pues lo puedo confirmar si es una lesión tumoral o no. Y cuando me mandan a pedir la radiografía después de algunos días, todos desesperados, pues yo también, desesperado porque no me mandaban la radiografía, por lo menos una imagen y ver la radiografía. Y algunas veces no se ve radiografías, pero para eso están algunos radiólogos que quieren cooperar y que me ayuden a ver, que me digan cómo es la lesión. Entonces, afortunadamente era una lesión que tiene un aspecto de una fractura. Entonces, cuando me dijo tienes fractura, entonces esto ya no es un osteosarcoma. ¿El por qué no es un osteosarcoma? Pues simple y sencillamente porque la reparación ósea, cuando lo está alineando, pues hay una producción excesiva de células osteoblásticas, y las células osteoblásticas pues obviamente se ven muy agresivas, empieza la remodelación ósea. Entonces un patólogo viendo una sola laminita, pues ahí se pueden cometer muchos errores, que esos ya están en la historia. Entonces yo no quiero que por una omisión muy simple cometer un error muy grave, darle una noticia desagradable a una mamá y un muchacho que tiene un osteosarcoma y luego que siempre no. Bueno, después de esta serie de explicaciones, la lesión
Estos son los pedacitos, 6 milímetros, son francamente tumorales, rojos, blanquecinos, ahí eso el color no importa. Lo que importa es verlo al microscopio, una lesión sumamente vascularizada y que tiene sus núcleos que se ven en un citoplasma amplio. Entonces, con esta morfología, ¿cuáles son las lesiones malignas en términos generales ahí de las vías aéreas superiores o senos paranasales? El más común es el carcinoma escamoso, keratinizante, no keratinizante, este no la tiene. El otro son el adenocarcinoma de tipo intestinal o no intestinal. Pues aquí no se ve nada intestinal, salvo que sea un carcinoma de células en anillo de sello. Y las otras variantes poco comunes, carcinoma indiferenciado sino nasal, de los senos paranasales. Entonces, lo que inicialmente cuando yo la vi dije, no, pues es un patrón, tiene un patrón alveolar que entra en el diagnóstico, el rhabdomyosarcoma de tipo alveolar. Entonces, las lesiones indiferenciadas en las vías aéreas superiores, en las fosas nasales, en los paranasales, pues, ¿qué tipo de lesiones indiferenciadas están? Pues los linfomas, los melanomas, carcinoma indiferenciado, el neuroblastoma, o conocido como estesio neuroblastoma. Entonces, cuando yo la vi, dije, pues una lesión epitelial, una lesión maligna, pobremente diferenciada, probablemente epitelial. Las características nucleares: tiene un citoplasma finamente vaculado, un núcleo excéntrico, la cromatina es en la periferia, así se ve. Entonces digo, pues esto no tiene la apariencia de un linfoma, porque los linfomas tienen poco citoplasma, y ya no le echo más rollo porque eso a usted no les interesa. Lo que quieren saber es el diagnóstico y eso es lo que a mí, lo que trato de evitar, darles información que sea más, que no interfiera. Hipercromasia y atipias nucleares, lo que van a llegar es una lesión de tipo maligna, indiferenciada. Entonces aquí la inmunohistoquímica sí tiene importancia. Entonces, ¿qué serie de marcadores se utilizan? Entonces dije, a ver, pues ¿qué va a salir? Y aquí la inmunohistoquímica sí es muy importante. Entonces, la serie de marcadores que le hicieron todos, CD138 positivo, vean los núcleos ahí redondos, está en el citoplasma. CD56 positivo, es un marcador de tipo para linfomas. CD38 positivo, CD138, es el CD38, K167, tiene un índice de replicación, aquí se tiñen más, tiene un índice de replicación muy elevado, la mitosis está muy continuamente replicándose y tiene capa. Es la capa. Bueno, la capa no es la capa que se pone Batman y Superman, la capa es un tipo de cadena ligera que está expresada en las células plasmáticas. Y la serie de marcadores, se le hicieron una serie de marcadores, pues hay una gran cantidad. Cuando uno hace una serie de marcadores importantes de una universidad, es que no tiene ni idea ni por dónde va el asunto, así de plano. Entonces, ¿cómo debe hacerse uno? Pues de acuerdo a la morfología. Los marcadores de tipo epiteliales son negativos, sus marcadores tipo linfoide son negativos. Si es marcadores tipo linfoide negativo, marcadores epiteliales negativos, pues entonces ahora sí le carga uno y le echa, y a ver, como dicen la gran mayoría de los clínicos, pues ahí te mando la biopsia a ver qué sale. Y el patólogo también utiliza, hay que hacer la inmunohistoquímica a ver qué sale. Y lo que salió fue esta serie de todos los marcadores negativos, marcadores tipo linfoide, marcadores de linfomas, perfurina, son para linfomas de células naturales, células asesinas o células T. Y las cadenas de capa positivo y la lambda negativo. Entonces esto es una proteína expresada por las células plasmáticas, las cadenas ligeras, capa y lambda. Cuando una es positiva y la otra es negativa, pues quiere decir que tiene restricción a cadena ligera de tipo capa, que es una proliferación monoclonal. Si tiene capa y si tiene lambda, pues es una proliferación monoclonal con ambos tipos de cadenas ligeras, que es policlonal. Entonces, con esto, pues, ¿cuál es el diagnóstico? Pues
plasmocitoma. Es una proliferación neoplásica de células plasmáticas que está en una localización extraósea, está en la fosa nasal, está en el plasmocitoma usualmente en tejidos blandos, aparece en cabeza y cuello. En el transcurso de los años, me ha tocado estar aquí en los 26 años, este es el tercer tipo de plasmocitoma. Este no lo sospeché definitivamente, porque el plasmocitoma puede ser unas células plasmáticas bien diferenciadas, que cualquier patólogo, hasta el residente de primer año, puede decir, ah, mira, tiene muchas células plasmáticas, es una neoplasia de células plasmáticas. Muy bien, entonces este diagnóstico es un plasmocitoma. Esta es la clasificación de las neoplasias de células plasmáticas de 2022, la clasificación internacional que hicieron un consenso, y estos son los tipos de proliferación de células plasmáticas. Entonces esto es una lesión, es un plasmocitoma. Aquí, si es una lesión, tiene o no tiene lesión ósea, o no tiene lesión ósea, bueno, pues esto, y si tiene expresión de inmunoglobulinas, pues esto es una serie de otra serie de estudios radiológicos y ver si tiene lesiones óseas en la columna vertebral, el cráneo, si tiene expresión de inmunoglobulinas séricas, o si tiene alteraciones renales, o si tiene anemia, o cómo está el calcio. Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir en qué categoría. Por lo menos podemos decir que esto es una lesión extraósea, plasmocitoma en tejidos blandos, que la forma de presentación. Entonces, con esto se puede determinar si tiene, el diagnóstico todavía es como plasmocitoma. Lesiones radiológicas que no tiene el calcio, alteraciones renales, anemia o lesiones óseas, y que en la médula ósea no tenga proliferación de células plasmáticas, más del 10%. Que a veces ponerle una biopsia en médula ósea y encontrar células plasmáticas, digo, pues por menos, y una vez si están bien diferenciadas, las puedo contar, y a veces ni se ven tan diferenciadas. El grado de diferenciación, la proliferación de células plasmáticas a veces es completamente diferente, como en este caso, que ni se me ocurrió ni me cruzó por la cabeza pensar que esto era una lesión relacionada a las células plasmáticas. Entonces, esta es una lesión solitaria, y esto es lo que se sabe, si es una lesión ósea o es una lesión extraósea, si tiene afectación de la médula ósea o si no tiene afectación de la médula ósea. Vean la probabilidad de que esto progrese a mieloma múltiple en los próximos años. Esto marca la diferencia. Este individuo con una lesión extraósea en tejidos blandos, en las fosas nasales, sin tratamiento o con tratamiento, pues tiene el riesgo de desarrollar un mieloma múltiple. Esos son lo más importante, y el seguimiento que debe tener, y el tratamiento. Aquí cambió radicalmente la manera en que se trata un plasmocitoma, pues a lo mejor es muy simple, radioterapia, quimioterapia, pues sí, pues eso, pero ya los detalles, el oncólogo médico o el relacionado con el manejo de neoplasias linfoides lo va a especificar. Mi idea es hacer el diagnóstico y ser más preciso, y aquí está. Bien, el siguiente caso es una lesión de tiroides, una mujer de 26 años, usualmente las lesiones de tiroides se usan en mujeres, un óvulo de 3 centímetros en el lobo izquierdo, una lesión que mide 2.2 por 2 centímetros, la pieza quirúrgica es un solo lóbulo, en el cual aquí le cortaban ese tejido tiroideo de la cápsula, tejido adiposo, y esta es la lesión que aparece boca de pescado. Aquí también se han hinchado los labios. Es una lesión que parcialmente seccionada, y aquí se ve como que tiene esta cápsula ahí blanquecita, algunos más delgados, otros más gruesos. Aquí no aparenta. La siguiente, aquí se ve la lesión, está encapsulada, parcialmente encapsulada. Entonces, ¿cuáles son las opciones diagnósticas? ¿Es una hiperplasia nodular de tiroides o es una lesión tumoral encapsulada?
Si es una lesión tumoral encapsulada, pues qué opciones diagnósticas: adenoma folicular, carcinoma papilar de tiroides. Y entonces el primer punto dice una hiperplasia nodular que parece capsulada o no capsulada. Entonces lo pongo esto porque eso en algunos, cuando unas lesiones de lo que ustedes conocen como el bocio, que en la patología de hiperplasia nodular, esta serie de 300 casos, las características, ciertos cambios histológicos, aunque no se ve bien, está un poco distorsionada la imagen, puede tener características nucleares de carcinoma papilar, núcleos ópticamente claros, o tiene hendiduras nucleares o atípicas nucleares. El diagnóstico de las lesiones en una lesión es ver si tiene características nucleares de carcinoma papilar de tiroides o no tiene características nucleares de carcinoma papilar de tiroides, y esas son básicamente 4: núcleos ópticamente claros, hendiduras nucleares, subinclusiones nucleares, y la otra, el punto en el inglés le ponen overlapping, es decir, encimamiento nuclear. Entonces, cuando uno ve una lesión de este tipo, buscar lesiones, las características nucleares de sus criterios. Si los tiene, pues entra en otra categoría de carcinoma papilar. Si no los tiene, pues el carcinoma papilar se elimina. Aunque las lesiones de tipo de la hiperplasia nodular pueden tener ciertas características y uno lo puede confundir con un carcinoma papilar dentro de un bocio. Aunque dicho sea de paso, la presencia de un carcinoma papilar de tiroides en un bocio es como el 10%. En los años que tengo dedicado a la patología, 30 y tantos años, me tocó ver 3 o 4 casos relacionados a hiperplasia nodular y carcinoma papilar de tiroides, los dos. Entonces, cuando uno ve, o por lo menos tomarlo en consideración desde un punto de vista que puede tener características nucleares, y eso no lo hace que sea un cáncer. Esta es una lesión, de verla al microscopio, claramente resultó encapsulada. Entonces, una lesión encapsulada que tiene esto, esta es la cápsula, acá está el tejido normal, este es el tumor, y tiene infiltración capsular. Viéndola aquí, esta es la infiltración capsular, acá está la lesión, no la infiltra completamente, está dentro de la cápsula, ahí se da mayor aumento, tiene características nucleares de carcinoma papilar, pues no se ven, o no las veo. Le incluí completamente las lesiones encapsuladas tiroideas, usualmente las incluyo completamente, por lo menos si es una lesión de 10 centímetros, la porción central no la incluyo, lo que busco es la periferia de la cápsula. ¿Por qué? Porque pues ahí es donde me va a hacer el diagnóstico, si es una lesión benigna o es una lesión maligna, si es un adenoma folicular, si es un carcinoma folicular o si es un carcinoma papilar encapsulado. Aquí no tiene características nucleares. Ven ahí núcleos que se ven redondos y que no tienen nada relacionado con el cáncer de tiroides, papilar de tiroides, igual, pero en otras partes se ve de esta manera, y ahí es cuando uno se le inflaman las amígdalas y le dije, ah, caray, que entonces hay que verla más despacio y dedicarle tiempo. Tiene estos ciertos rasgos de carcinoma papilar, los núcleos se ven más o menos claros, a mayor acercamiento se ven claros, pero aquí el engrosamiento de la membrana basal, cosa que no sucede, en la membrana nuclear, cosa que no sucede en el carcinoma papilar de tiroides, se ven ópticamente claros. Y esta es una zona de transición, una lesión en la cual no los tiene y acá tiene. Entonces, rasgos nucleares de carcinoma papilar en una zona de transición en varios focos microscópicos. Entonces entra en el diagnóstico diferencial del carcinoma papilar de tiroides. Si son, en mi opinión, ahí empieza uno a tirar aceite y a mostrar ciertas debilidades. Entonces es la zona de transición. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Entonces, una lesión encapsulada, adenoma folicular, carcinoma folicular, básicamente pues una lesión en este caso que tiene infiltración en la cápsula, se elimina el adenoma folicular. Entra en el diagnóstico el carcinoma folicular, tiene infiltración en la cápsula,
Los criterios para diagnosticar un carcinoma folicular es que tenga infiltración a la cápsula y tenga permeación vascular sanguínea. No tenía permeación vascular sanguínea, solamente tenía infiltración a la cápsula, pero para hacer el criterio absoluto, carcinoma folicular debe de cruzar completamente la cápsula o estar fuera del tejido tiroideo normal. En algunas veces cuando uno encuentra en esa zona de transición se ve como una explosión de una bomba atómica. Se ve la parte delgada que está rompiendo la cápsula y arriba en el tejido tiroideo se ve el tumor. Entonces esto no lo tiene, además tiene infiltración incompleta de la cápsula. El carcinoma papilar, un 10 a 20% es encapsulado, la forma más común es una forma infiltrante, que cuando uno ve abre el tiroides, pues esto está infiltrante, entonces es carcinoma. O la variante folicular del carcinoma papilar, que esta también tiene dos formas, la forma infiltrante y la forma encapsulada. Entonces, dos tipos de un tipo de lesión, y hay varios carcinomas. En términos generales, carcinoma papilar de tiroides se encontrará con unas 10 o 15 variantes histológicas, más o menos. Entonces, aquí entra, tiene rasgos nucleares que parecen carcinoma papilar. Eliminé el carcinoma folicular, el neuroma folicular. Entonces, entran si son los cambios nucleares, están presentes, o son ausentes, o son cuestionables. Igual la invasión capsular, invasión vascular, no tenía invasión capsular, es cuestionable. Entonces, en mi opinión, yo creo que estaba en este rango, una carcinoma bien diferenciado sin una variante específica, o un bien diferenciado tumor de potencial maligno indeterminado, que es un término en el cual que no se sabe, el patólogo no sabe qué es, pero se pone, y ahí algunos también se utilizan en algunos tumores del útero. Entonces, el punto más importante es que aquí está en la zona gris de los criterios, no es la forma que uno ya le pone así tan fácilmente. Afortunadamente son lesiones que son poco usuales. Entonces, viéndolo de otra manera, en esto tiene características nucleares, no tiene características nucleares, son obvias, no son completamente convincentes, hay invasión vascular. Entonces, si son obvias, carcinoma papilar; si no son obvias, cuestionable la invasión vascular, entra en esta categoría. En mi punto de vista muy particular, esto creo que es un tumor lo pondría en la variante que no tiene datos inconcluyentes de carcinoma papilar, no tiene los rasgos completos. Yo creo que está en este tipo, un tumor bien diferenciado de potencial maligno indeterminado. ¿Y cuál es la importancia? Bueno, pues esta importancia en cuál, si le pone un carcinoma papilar, la probabilidad de que tenga metástasis a los ganglios linfáticos o que muere, pues es evidente, a diferencia de los carcinomas encapsulados, tumores encapsulados, de que prácticamente son lesiones benignas, en cual, en este caso en particular, es el tumor encapsulado, de difícil diagnóstico histológico, pero para el pronóstico, ¿qué quiere decir? Que este individuo, esta mujer, va a vivir y su problema del tiroides ya quedó resuelto, por lo menos del lado izquierdo. Quién sabe si tendrá una lesión del lado derecho. Bien, esa es la importancia. El último caso es un tumor de tejidos blandos, una mujer de 37 años, una lesión de 5 por 4 por 3.5 centímetros. Esta es una mujer en la cual le habían hecho una biopsia previa, en el cual esa biopsia previa le han puesto que tenía una fibromatosis. La fibromatosis, en términos generales, es una lesión maligna de bajo grado. La apariencia macroscópica es una lesión infiltrante, que tiene bordes mal definidos. Esta es la pieza quirúrgica de esta paciente, le quitan la piel, tejidos blandos, una lesión aquí, que viendo la cortó el cirujano. Ese es el tumor,
basado en esta, pues no tiene la apariencia de una fibromatosis, tiene una lesión carnosa, rojiza, clara, violácea, y que no se pudo cortar completamente porque estaba calcificada. Entonces una lesión que está más o menos bien definida, 5 centímetros. Entonces con este aspecto macroscópico dije, bueno, pues no es fibromatosis claramente. Metería la mano al comal y no me voy a quemar. ¿Por qué? Pues la apariencia macroscópica no es la de una fibromatosis. Entonces es una lesión benigna, es una lesión maligna. Vamos a verla al microscopio. Se ve una lesión que estaba bien definida, células fusiformes, vasos sanguíneos. Tenía en algunos sitios fuera de la cápsula o la pseudocápsula que estaba infiltrando, esto es fuera, estaba por fuera, esto es una lesión infiltrante, aunque sea bien definida, está infiltrando. Entonces, ¿qué características nucleares tenían? Esta tiene la apariencia de una lesión de tipo muscular. Es una lesión de músculo liso que tiene sus núcleos vesiculares, núcleo pequeñito, se ve esclerosante aquí, las calcificaciones, se ve más celular, se ve con ligera variación en el tamaño, aquí se ve mucho más celular, los núcleos con cierta variación hipercelular en esa parte. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de una lesión de tipo muscular? ¿Es un leiomioma o es un leiomiosarcoma? Entonces las lesiones, los leiomiomas son lesiones en tejidos blandos. Los leiomiomas son tumores excepcionalmente raras y según eso deben usar criterios estrictamente morfológicos para llegar al diagnóstico, aunque algunos dicen que toda la lesión de tipo muscular en tejidos blandos llegaría a ser maligno, pero la gran mayoría de las lesiones de tejido blando de tipo muscular, en la práctica, si yo veo de lesión en tejidos blandos, pues la mayor parte lo voy a diagnosticar una lesión de tipo muscular como leiomiosarcoma. Entonces, pero el leiomioma uno no lo puede eliminar, y máxime que pues no estamos en corazonadas, y aunque sea poco usual, los criterios morfológicos los deben de aplicar. Si uno piensa entonces dos lesiones, leiomioma o leiomiosarcoma. En los tejidos blandos los leiomiomas son de dos tipos. El de uno está el tipo somático, el tipo ginecológico. El tipo ginecológico quiere decir que tiene cierta sensibilidad o cierta similidad a los tumores uterinos, y que esos tumores aparecen en una localización retroperitoneal, entonces usualmente en la cava abdominal y algunos en tejidos blandos. Por definición, todos los leiomiomas no deben de tener ni necrosis, ni atipia, ni actividad mitótica. Entonces, y los leiomiomas tipo ginecológico son muy similares en el aspecto macroscópico. Este tumor en particular no tenía nada el aspecto macroscópico de un tumor uterino, lo que usualmente se cansa de ver en los úteros que los quitan y claramente definidos. Entonces, existen claramente, sí, que hay dos tipos de leiomiomas, y que los de tipo ginecológico tienen una expresión de receptores de estrógenos y progesterona. Entonces, si es un tumor en tejidos blandos que no expresa receptores de estrógenos o progesterona, pues este es un de tipo somático. Si los expresa, pues este es un leiomioma de tipo ginecológico, y pues cambia el panorama. Si no se expresa y si tiene características citológicas de benignidad, pues es un leiomioma. Si los expresa, entonces se pone uno a entrar en el panorama de los tumores de músculo liso del útero, que son benignos, leiomiomas, que son malignos, leiomiosarcoma, si tiene hipercelularidad, si tiene mitosis, si tiene necrosis, o si están en un rango en medio, que le llama tumores de músculo liso de potencial maligno indeterminado. Entonces, ahí es el panorama. El punto de vista es que debe hacerse para determinar si tienen los receptores, por lo menos en mi punto de vista, para decir si es un tipo ginecológico. Aunque no esté en la cavidad abdominal o en el retroperitoneal, el diagnóstico diferencial es importante. Entonces, leiomioma de tejidos blandos,
o de tipo ginecológico o leiomiosarcoma. Los criterios de malignidad de leiomiosarcoma, pues cualquier grado de atipia nuclear, aunque la actividad mitósica puede variar menos de una mitosis, son criterios suficientes de malignidad para un tumor de músculo liso en los tejidos blancos. Este tenía cierto grado de atipia, tenía pocas mitosis, entonces, ¿dónde lo voy a catalogar? Los leiomiosarcomas usualmente aparecen en cualquier parte que ustedes se imaginen, la mayor parte son retroperitoneales, hay en cabeza y cuello, hay en tejidos blandos, hay en la piel, hay en cualquier lugar, tracto gastrointestinal, y de acuerdo a cada localización anatómica, las posibilidades diagnósticas en el diagnóstico diferencial son diferentes. Entonces, y como la que tenga atipias, cualquier grado de mitosis, garantiza el diagnóstico de leiomiosarcoma. Entonces, en este caso particular, ¿cómo lo diagnosticaría? Este sí estaba, fibromatosis no era. Entonces, la diferencia entre los dos tipos, una leiomiosarcoma en tejidos blandos o retroperitoneal, la diferencia en el pronóstico y la sobrevida, pues varía muy diferente a la que está en tejidos blandos. Se les van un poco mejor a los que están en tejidos blandos que a los que están en otras localizaciones, por ejemplo en el retroperitoneo, ahí sí es diferente. Ahí ya me perdí. ¿Te sacó? Sí. ¿Te sacó? ¿Abajo? Vamos abajo a la presentación. A ver. Le piqué algo. Ya nos faltan 2, 3. Por eso te sacó, porque ya te pasaste el tiempo. Y iba a ser breve. Y dijiste que era leve. Iba a ser breve, pero no, ya que después de que muchos años que no. Pues de una vez suéltate. Y ahora sí me solté el chombo. Bueno, leiomiosarcoma, leiomioma. Entonces, ¿cuáles son los marcadores que fueron positivos? Pues ya lo sabía, pues receptores estrógeno negativos y receptores de progesterona negativos. Entonces esto no es un leiomioma de tipo ginecológico. Tenía mitosis, la actividad proliferativa muy baja, 1%, entonces marcaría una lesión de tipo benigna por el marcador del Ki67, pero tiene atipias nucleares, independientemente de las mitosis. Entonces, en mi opinión, este es un leiomiosarcoma bien diferenciado. El diagnóstico inicialmente emitido de fibromatosis desde el punto de vista macroscópico no era sostenible y ese, en mi opinión, un leiomiosarcoma bien diferenciado. Les agradezco la atención de que me hayan hecho el favor de ponerme y espero no habernos aburrido con tantas fotos. Empezamos 10 minutos tarde, se pasó 4 minutos, Bueno. está aceptable. Les agradezco su paciencia y yo creo que nos mantuvo en bastante enfocados. Doctor Iriarte. Bueno, un comentario. Bueno, primero felicitar a Jaime y la verdad el gusto de que otra vez haya tenido el ánimo de estar enseñándonos y pues realmente la patología es dificilísima, a mí se me hace dificilísima y son los patólogos los que muchas veces nos apoyan más con los diagnósticos. Entonces, Jaime, gracias, qué bueno que estás aquí, que no sea ni la última vez que te veamos aquí en la aula. Así será, pero no tan seguido para no aburrirnos. Aunque casi no lo entendamos, pero sí. Un comentario. Como ustedes vieron en los diferentes casos, muchísimos de los problemas se apoya el patólogo en los marcadores por inmunohistoquímica, que son los que le dan realmente el diagnóstico diferencial de varios casos.
Y lo que quiero dejar es un mensaje en relación a los marcadores en la clínica. Los marcadores tumorales, muchas veces los clínicos andan buscando y los piden, así como pedir una biometría o una química 6, piden los marcadores tumorales como queriendo que el laboratorio les dé el diagnóstico. En un taller que tuvimos en el curso de este año de gastro, fue un taller nada más de marcadores tumorales, quedó perfectamente bien definido que los marcadores tumorales en la clínica no son para hacer diagnóstico, son de seguimiento. Una vez que tienes bien establecido el diagnóstico de un tumor, ¿sí? Porque además hay que saber que los marcadores tumorales en la clínica pues no son 100% específicos. Entonces, ese es un mensaje que quiero dejar para los clínicos, que no estén pidiendo marcadores tumorales a ver si el laboratorio les da el diagnóstico. Primero que por clínica, por imagen, etcétera, etcétera, por histología, tengamos un diagnóstico definitivo, y entonces sí, los marcadores tumorales le servirán al clínico, al oncólogo, para darle seguimiento. Porque a veces el laboratorio se los da positivos. Sí, y ya creen que tiene eso, y no, eso no ha sido, eso sí es eso no es para dar un diagnóstico. Eso es por seguimiento. Y la otra cosa, y ese es un comentario, la propuesta, y yo también se lo planteé a Jaime, es que tuviéramos dentro de las sesiones académicas un taller de patología. Es decir, Jaime nos trae aquí muestras de tejido, se abre, a ver, venga usted a decir de dónde es, qué tejido es, y después, ¿y usted qué piensa que pueda tener? No, pues que es piel, pero bueno, y esa piel que tiene, nada más con el puro muestra de patología, con el puro tejido. Son muy interesantes y los diagnósticos son de mucha discusión, y sobre todo se hace una discusión abierta a todos los que asistimos a los talleres. Un taller de patología, hombre, siquiera uno o dos talleres de patología en el año. Gracias por el comentario, doctor Iriarte, vamos a tomarlo en cuenta. Yo creo que aquí no nomás necesitamos al patólogo, necesitamos a los clínicos, sí, sobre todo para que se pueda realizar esto. Y le damos seguimiento. Yo quiero dejarles 3 cosas que se lleven, además de lo que ya nos expuso Jaime. Uno es que la biología molecular ha venido en este nuevo ciclo, darnos muchas oportunidades para poder ayudar a nuestro paciente, y todavía faltan muchas otras cosas que están ligadas a la genética, inmunogenética, etc. 2, que concuerdo con el doctor Iriarte, la patología es el patito feo. Muy feo a veces. El patito feo que no sé qué tiene, a ver el patólogo que nos dé el diagnóstico. ¿Sí? Y el patólogo se enfrenta simplemente a una laminilla. Y otra vez, los clínicos necesitamos hacer equipo multidisciplinario, trabajar en equipo realmente para poder ayudar a nuestros pacientes y no dejarle a una sola persona la tarea de ¿y ahora qué va a hacer el paciente? Y la última, eso es una reflexión que a mí no me enseñaron y no sé si alguno de ustedes le hayan enseñado. ¿Cómo dar malas noticias? Levante la mano a quien le hayan enseñado cómo dar malas noticias. 1. Y todos los días nosotros, aunque no seamos médicos, como seres humanos, recibimos malas noticias. Y las malas noticias nos enfrentamos desde niños cuando no queremos una cosa y hacemos berrinche. 2, cuando ya somos grandes y no se nos cumplen nuestros deseos, es una mala noticia. 3, se nos fue el día y no cumplí mis metas, es una mala noticia. Pero esto lleva a lo que Jaime nos dijo. Y cuando yo le digo a mi paciente que tiene cáncer, hay una responsabilidad enorme. La responsabilidad es del diagnóstico de todo el equipo, no nada más de una sola persona, de todo el equipo que puede participar con el paciente. Y las metas las recibimos todos. Que tengan buen día. Gracias por su paciencia y su asistencia. Nos vemos la siguiente.
Gracias, Jaime. No, gracias a ustedes. Gracias.